Bien, buenas noches. El día de hoy estamos con el live Las claves para lograr ese bienestar emocional y físico, sobre todo cuando estamos enfrentando una situación de enfermedad crónica. Así que bienvenidas a todos quienes están empezando a conectar y a quienes se conectarán posteriormente. Un saludo muy especial. Bien, recuerdo que mi nombre es Julie Bastidas, psicóloga clínica, creadora del proyecto Mejor Juntas, el cual está dirigido a personas con enfermedades crónicas, en especial a personas que tienen diagnósticos como la cistitis intersticial, trigonitis o dolor pélvico crónico, que pues las enfermedades a enumerar pueden ser varias. Y digamos que desde mi profesión pues estoy aquí al servicio para poder apoyar desde el área de psicología a todas las personas que estén atravesando por estos momentos tan difíciles, pero que a la vez nos llevan a elevarnos, si queremos elevarnos en un nivel superior de conciencia. Así que de una vez voy a iniciar este live con mi invitada, que es Lucía. Voy a ingresar. Lucía también es voluntaria de este grupo de apoyo Mejor Juntas y también con un diagnóstico que es la cistitis intersticial. Entonces vamos a darle ingreso. Saludo a Claudia, que está por ahí muy juiciosa uniéndose. Hola, Julie. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué ¿Cómo tal? estás? Buenas Bueno, tardes. Me encanta saludarte hoy. ¿Cómo estás tú? la verdad que bien. El clima por acá ha estado medio cambiante, pero fuera de eso, todo bien, todo rico. Una tarde soleada con un poquito de viento. Me hubiera gustado estar afuera, pero se ve como que va a empezar a llover, entonces que no, mejor toca adentro. Sí, total. Bueno, pero te veo muy bien, a pesar de que sé que en días pasados, como en todas las que Sí, hemos pasado por un diagnóstico de dolor crónico, pues hay a veces ciertos bajonazos o ciertos momentos en que no estamos en nuestro máximo equilibrio y que hacen parte del proceso, ¿sí? Pero entonces te veo mucho mejor, más espléndida, más bella. gracias, Entonces me Julie. alegra un montón que ya estés de vuelta. Bueno, entonces estaba invitándolos a conectarnos con este tema de hoy, que es las claves para lograr este bienestar emocional Ujú. y en todos los niveles. El bienestar habla de muchas cosas, a veces pensamos que solo cubre un área, ¿no? A veces todos tenemos como un concepto de qué es estar bien. Y quisiera precisamente empezar esta charla con eso, como definiendo esta palabra de bienestar, para que de ahí sí desarrollemos toda la temática. Entonces, mi Lucía, ¿me puedes colaborar tú desde tu punto de vista, desde lo que has vivido y desde lo que ya conoces? ¿Qué es esto de bienestar y también malestar, que son dos palabras contrarias, ¿no? Bienestar y malestar. Cuéntame Ok. un poquito. Mm, Para mí el bienestar es estar, aquí tengo mi acordeón porque no quería que se me fuera a olvidar ningún detalle, es estar física y mentalmente con un sentimiento de tranquilidad, de paz. Y a veces, o al menos en todo este camino que he transitado con la cistitis, me he dado cuenta que a veces es un poquito más importante el bienestar mental que el físico. No quiere decir que voy a dejar de lado el dolor o que voy a olvidarme y hacer mi vida, no, o sea, tengo que tomar precauciones o tomar los medicamentos como me los dieron o lo que sea que necesite, pero esta parte de estar también mentalmente tranquila, en paz. Exacto. Bueno, entonces yo aquí, retomando esto que me dices, voy a dar como un concepto un poco, como analizando, desmenuzando esta palabra, que bienestar precisamente viene del latín bene y Ujú, stare, así se escribe. Y bene se conecta con el significado que es nivel elevado y stare es estar o vivir. ujú, Si la palabra bienestar y la dividimos en dos, bien
estar, significa eso, ¿no? Estar bien en todos los niveles. Y eso incluye bien pensar, bien sentir, bien hacer, ¿sí? Igual el malestar pues nos conecta con lo contrario, ¿no? Entonces, precisamente creo que todos en la vida tenemos una finalidad o en esa búsqueda, muchas veces de la salud queremos conectar con ese bienestar, pero no sabemos cómo volver a conectar con eso si en algún momento lo sentimos, o cómo construir ese camino que nos lleve a realmente experimentarlo, porque creo que se trata no algo de saber o que se quede en una idea, sino de realmente experimentarlo. Y la experiencia, pues se siente es en tu físico, en tu cuerpo. Tu cuerpo es el indicador más grande, Claro. si estás como en esa zona, ¿sí? Y bueno, desde este punto de vista, yo voy a ir conectando aquí varias cosas y les quiero hablar de un autor en el que, digamos, del cual parto para hablar de lo que voy a hablar, y es el doctor David Hawkins. No sé si alguna de ustedes lo ha escuchado alguna vez, pero él es un psiquiatra, conferencista espiritual, un ícono en toda esta área, y él escribió un libro que se llama El poder contra la fuerza. Ahí desarrolló una teoría que es la teoría del mapa de la conciencia, en el cual él hizo una investigación en relación a las emociones y cómo cada emoción tiene un valor, ¿sí? Que ese valor está dado por una frecuencia de vibración que es medida en hertz, ¿sí? Y precisamente se conecta con este tema porque hay emociones que están muy conectadas con ese bienestar, ¿sí? Como otras que por el contrario nos llevan a ese malestar, ¿sí? Y según nuestro nivel de conciencia o donde estemos, de acuerdo, digamos que si hablamos de emociones, las más bajas son vergüenza, culpa, temor, apatía, y las más avanzadas son el amor, la gratitud, la paz, la iluminación, la aceptación, ¿sí? En el centro de ese mapa que él tiene está la neutralidad, que sería como, sí, como esa zona, pues, como de un poquito de estabilidad, ¿sí? Por decirlo así. Y esto influye mucho en el ordenamiento de lo que nosotros somos y de cómo actuamos en la vida. Todo parte de nuestro estado emocional y en qué frecuencia estamos vibrando energéticamente hablando, ¿sí? Y desde este punto de vista, entonces yo quiero invitarlos a que hagamos hoy como un recorrido por estas zonas que muchas veces vivimos, sobre todo cuando el indicador más grande, que es nuestro cuerpo, enferma, ¿sí? De acuerdo a otro mapa, que se llama el mapa de la energía, precisamente el mapa de la energía nos habla de que hay unas zonas que nosotros recorremos, ¿sí? Y este mapa de la energía puede estar, se divide en 4 zonas precisamente, que es la zona de supervivencia, la zona de agotamiento, la zona de recuperación o renovación y la zona de rendimiento o bienestar. Entonces les quiero hablar un poquito también de cómo son estas zonas, qué causa que estemos en estas zonas y que ustedes aprendan a identificar en dónde están para ir al siguiente nivel. Porque sobre todo cuando caemos en un diagnóstico, y tú lo sabes, Lucía, sí. Uno cae en un diagnóstico y le dicen, mira, tienes esta enfermedad, generalmente nos dicen no tiene cura, o es de difícil tratamiento, o no se sabe la causa, y esto nos lleva a una ansiedad mayor o a tratar de buscar una cura muy rápidamente sin entrar en la conciencia de qué nos está informando todo esto, como lo he dicho en varios lives. Sin embargo, lo que les quiero dar hoy es precisamente ese mapa, que ustedes digan, bueno, estoy aquí y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué voy a hacer con esto que me está pasando? ¿Sí? Entonces, comencemos precisamente con esa zona de supervivencia, ¿sí? Que es una zona en la que a veces caemos, no siempre, pero muchas veces caemos precisamente porque estamos
con baja energía. Generalmente estamos con baja energía en el cuerpo, mentalmente nos sentimos con poca motivación, emocionalmente hay también mucha culpa, apatía, desconexión, ¿sí? Con el mundo, mucha resistencia y conformismo. Cuando estamos en la zona de supervivencia, generalmente reaccionamos ante la vida, ¿sí? Reaccionamos de manera impulsiva, guiados muchas veces por el ego, las heridas que tenemos a veces inconscientes, y por eso es tan necesario ver qué es lo que yo tengo ahí debajo de toda esa punta, que es la punta del iceberg que me está mostrando esa depresión, por ejemplo, o ese decir, no, no es que no tengo ganas de vivir, o me levanto y no estoy motivada, o no tengo un motivo para levantarme. Esa es la punta del iceberg, pero debajo de ese iceberg hay un montón de situaciones y heridas que a veces no nos atrevemos a ver precisamente por miedo, ¿sí? Y porque a veces nos sirve estar en esa zona de supervivencia. Es decir, eso es, de alguna manera nos sirve como una excusa, ¿sí? Generalmente cuando estamos en el periodo de supervivencia estamos en lucha y en depresión, ¿sí? Y generalmente estamos, mencionando un poquito la escala del doctor David Hawkins, entre 125 y 200 Hz, es decir, que estamos en una oscuridad tremenda, ¿sí? Donde el miedo y la culpa son como los protagonistas. Y lo que hacemos es estar en modo ataque, en modo lucha, ¿sí? Cansados de la vida. ¿Quiénes están ahí o quiénes han estado ahí? Lucía, cuéntame un poquito de tu experiencia en relación con haber estado en algún momento en esta zona y qué causó que estuvieras de pronto ahí. Eh, Fueron muchos factores, Julie. En mi caso, me llegué a dar cuenta, incluso antes de presentar los síntomas de la cistitis, como ya lo había mencionado en otro live que tuvimos hace un par de semanas, que me llegaba yo como a desconocer. O sea, como que decía, ¿en serio? O sea, ¿por qué reaccioné así? Porque era como el sentir que todos estaban en mi contra y el sentir que cualquier cosa que me pasaba yo no me la merecía, que no sabía por qué me estaba pasando y eso, o sea, como lo mismo, tú misma lo dices, ¿no? Es una zona en la que estamos en ataque constante. Entonces era como estar atacándome primero a mí misma, porque ahí es justamente donde entra esta parte de la culpa, el por qué no hice esto, por qué no hice aquello, el todo eso, ¿no? Y pues eso nos lleva, o al menos a mí me llevó a estar como en un bloqueo también, como en el sentirme como que no sabía ni para dónde ir. Y te digo, esto fue, yo siento que ya lo traía como a lo mejor antes de, pero con la pandemia yo creo que al igual que muchas de las chicas que lo han platicado en el grupo de WhatsApp, como que esto fue lo que vino a detonar y a lo mejor fue lo que nosotros o al menos yo me escudé, como decía, ay, fue por la pandemia, por todo el estrés, por todo lo que, pero en realidad yo creo que son cosas que venían desde mucho antes de eso. Entonces es justamente cuando te das cuenta que todos los días sales y todos los días te pasa algo y que no es justo lo que te está pasando, que crees que es culpa de los demás o a veces culpa tuya también, pero no te ves como con esta de que, ok, pues bueno, ya reaccioné de esta forma, sino no, es como estarte diciendo constantemente, hiciste esto mal y aparte también esto salió mal y a eso súmale que las cosas no fueron como tú querías, o sea, es estar como en esa zona donde es una lucha constante contigo mismo y con los demás. Exactamente, sí. Entonces, a esto, digamos que cuando estamos generalmente en esa zona, tenemos dos caminos. O irnos a una zona de hundimiento y agotamiento que nos lleva a una crisis más grande, o irnos a la que se llama la zona de recuperación y renovación. Entonces voy a hablar rápidamente de qué se trata estas dos para que ustedes vean hacia cuál se quieren ir o en dónde están también en este momento que quizá ya avanzaron o retrocedieron y están más hundidos. Y la zona de agotamiento precisamente es esa zona donde hay total apatía, o sea, si en la de supervivencia hay apatía, en esta es peor porque no me siento capaz de nada, la vitalidad es totalmente baja. Muchas veces en estas zonas donde sentimos los síntomas más fuertes a nivel de cuerpo, que pueden venir esas enfermedades de tipo crónico que se instalan en el cuerpo y te bajan tu calidad de vida, ¿sí? Donde mantenemos generalmente apegos con el pasado, muchas veces desde el rencor, del odio,
y no hay propósito por el cual vivir. Por lo cual entramos en un estado de resignación, como de esto me tocó y ya, ¿sí? O sea, no hay como un estado de decir voy a salir de acá, simplemente esto es lo que me tocó vivir y no tengo nada más que hacer. O sea, ni siquiera veo las opciones. Tengo tanta oscuridad que no veo las opciones, ¿sí? Esta también está digamos, en los niveles de conciencia del doctor Hawkins, está por menos de 100 Hz, donde ya está el sufrimiento, la apatía y la culpa con mucha más fuerza, ¿sí? Esa es una de las opciones que tenemos. Si estás ahí, ahora mi pregunta para Lucía es, porque sé que en algún momento tal vez estuviste también en esa Sí. zona de agotamiento y de hundimiento, es cómo nos damos cuenta, o sea, cuáles son esos indicadores que nos dicen que estamos ahí, ¿sí? Y cómo de pronto empezar a darnos cuenta de qué pasos tenemos que hacer para salir, empezar a salir de ahí. Sí, porque ahí nos podemos quedar todo el tiempo que queramos, o sea, ahí podemos quedarnos días, meses o incluso años, ¿sí? Sí. Entonces, también ahí, Lucía, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos ahí? ¿Cuáles serían esos indicadores más grandes? Como un poquito regresándome a lo de la zona de supervivencia, la zona de supervivencia es como estar en malestar, pero no es como un malestar, es como que, bueno, hoy me pasó, pues no pasa nada, a lo mejor fue como una infección nada más, o hoy no me sentí tan motivada, pero ya estar en la zona de agotamiento, en mi caso es cuando ya empezaron los síntomas más fuertes y que no era un día sí, un día no, sino que era un síntoma constante. Ahí fue donde me di cuenta que estaba en esa zona de agotamiento y es básicamente el no querer hacer nada, o sea, el decir, ya estoy aquí, no tengo ni ganas de salir, no tengo ni ganas de buscar ayuda, no tengo ni ganas de nada, o sea, te dan el diagnóstico y piensas, se escucha horrible lo que voy a decir, pero piensas, no quiero vivir así, no estoy diciendo quiero morir, pero tú dices, no me imagino a mí toda mi vida estando así. Entonces es ahí donde, como tú lo dices, ¿no? Donde muchas personas llegan a deprimirse, llegan a este estado de culpa, este estado de oscuridad, que no quieres ni salir de la cama, no te sientes no, motivada por nada. Lo que a mí me ayudó un poquito como a salir de eso, pues soy mamá, tengo un hijo de 4 años, entonces es como, no, o sea, no me quiero perder su vida, no me quiero perder el salir y correr con él, no me quiero perder el llevarlo de paseo al parque o irnos a comer un helado, porque también es eso. Cuando te dan el diagnóstico, lo primero que piensas es, ok, se controla con la alimentación y piensas que es como la única parte, o al menos en mi caso fue al principio, como decir, nada más con la alimentación o con la medicina que me dé el doctor se me va a quitar. Pero ¿qué pasa cuando la medicina o no te hace efecto? ¿Qué pasa cuando, en mi caso, me dice el doctor, no hay un tratamiento? Porque yo no tenía un dolor tan fuerte, entonces no me quiso dar como algo en específico para el dolor y pues porque aparte los estudios salía que todo era negativo, entonces no me quiso como decir todo está en tu cabeza, pero prácticamente sí me lo dijo, entonces yo no me estoy inventando síntoma. Pero ahí básicamente es donde me di cuenta que estaba en esa zona de agotamiento y el salir fue un poquito difícil, como lo hemos platicado antes mi hermana y yo, a las dos nos tocó vivir los síntomas al mismo tiempo. Y parte de lo que nos ayudó a salir de esa zona fue el tenernos una a otra. Por eso siempre la importancia del grupo de WhatsApp, de que cuando alguien pone no estoy teniendo un buen día o estoy en crisis o no me siento bien hoy, animarnos unas a otras y decirnos que estamos porque eso es lo que ayuda al principio a salir. El saber que no estás sola, que no estás pasando, que no eres nada más tú, que no estás inventando los síntomas como me lo trató de decir a mí mi doctor, ¿no? Pero que estás acompañada y a lo mejor de alguna de las experiencias de las chicas puedes aprender algo. Al menos fue en mi caso. A la par de que estábamos mi hermana y yo como buscando una solución, eh, al mismo tiempo mi hermana fue que dio con uno de los videos de Julie y fue que pues ya estábamos haciendo como esta parte de la alimentación también. Entonces, pues fue, digamos, como el segundo paso que dimos. Lo primero fue, ok, si veo que me está irritando cierta comida, pues bueno, cambio mis hábitos alimenticios
alimenticios y pues fue como empezar por algo. Y sí vimos a lo mejor cambios, pero muy poco, muy leve. Y hasta que no nos dimos cuenta de cómo todo esto está relacionado con la culpa, con a lo mejor, como mencionas tú, heridas del pasado, heridas de nuestra infancia, cómo está conectado con nuestro árbol genealógico, con nuestras creencias, fue que empezamos a dar como un cambio. Y a la par de todo esto, pues también empezamos nuestras terapias con Julie, todo este proceso de sanación física, emocional, espiritual. Creo que al mismo tiempo, antes incluso de empezar las terapias, fue cuando Julie empezó, que nos regaló una semanita de 7 en vivos, que era Enamórate de ti, o Vuélvete a enamorar de ti, no recuerdo bien cómo era el nombre. Y eso fue cuando dijimos mi hermana y yo, va por aquí. O sea, de verdad va por aquí, porque si bien ya estoy tratando de hacer un cambio, que también es muy difícil hacer el cambio de la alimentación, porque al mismo tiempo que estás en esa zona de agotamiento y de que crees que todo el mundo está en tu contra y te dices, ¿por qué a mí? ¿Crees que vas a ir a un restaurante y no vas a poder comer nada y que ya no vas a disfrutar nunca de la comida deliciosa y cosas así? Pues bueno, nos dimos cuenta que sí es esto, pero también puede ser esto. Y fue lo que yo creo que hizo que nuestro proceso también ocurriera, no digo de rápido de la noche a la mañana, pero sí, de cierta forma, pues sí, que fuera más llevadero. Y también creo que algo muy importante que me di cuenta fue el preguntarme, en lugar de preguntarme y de victimizarme y decir ¿por qué a mí? Fue el preguntarme ¿para qué a mí? Que creo que ya tiene mucho que ver con lo de las otras zonas también. Exactamente, exactamente. Muchas gracias por tu retroalimentación. Y bueno, esto lo voy a resumir, lo que tú has dicho, en esto tan fundamental que es darme cuenta y hacer este proceso de conciencia en dónde estoy. Por eso es tan importante en dónde estoy, por eso les estoy hablando de estas zonas, en donde yo estoy ubicado en este momento. Cuando uno ya sabe dónde está ubicado, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Porque ahí digamos que esto que has mencionado sobre buscar esa motivación o esa red de apoyo que puede ser a nivel familiar, puede ser tu esposo, esposa, tus hijos u otras personas muy cercanas a ti, también pueden ser estos grupos de apoyo que son otras mujeres que han pasado por la misma situación, que han vivido el mismo recorrido, a veces un recorrido, no digo a veces, más bien siempre, un recorrido que puede ser muy tortuoso porque vas con un especialista, vas después con otro y nadie te dice lo que tienes, hasta que tú piensas, bueno, esto creo que me lo estoy inventando, y uno empieza a jugar como a eso, ¿no? Como a decir, bueno, algo está pasando conmigo, pero no sé qué hacer con eso, ¿sí? Sé que tiene que ver algo de lo que estoy sintiendo, pero ahora, ¿qué hago con ese sentimiento? Entonces, lo primero es identificar qué estoy sintiendo, ¿sí? En dónde estoy ubicado, cuál es el sentimiento que está detrás de esto que yo estoy manifestando con mi cuerpo. Y pueden haber muchos de esas emociones que están por debajo de 200 Hz, volviendo un poco a los niveles de conciencia. Y me gusta esta escala, ustedes incluso la pueden buscar así, escala de conciencia del doctor David Hawkins, que nos da unos indicadores que te pueden ayudar a identificar dónde estás para partir de ahí y subir de nivel, ¿sí? Porque el nivel de frecuencia en el que te encuentres va a determinar qué tanto poder tienes para salir también de ahí, ¿sí? Y qué tanta ayuda necesitas. Si entre más abajo estés, pues más ayuda vas a necesitar, ¿sí? Pero eso ya te hace consciente de que puedes buscar esa ayuda, ¿sí? Y si eres consciente de eso, entonces podemos pasar a esta zona, que es la zona de recuperación, ¿sí? Y digamos que de alguna manera yo como terapeuta y psicóloga especializada y que he venido pues como profundizando en estos temas de la psicosomatización y de la influencia de todos estos, no solo ese llamado estrés, sino todos los eventos que hemos vivido en nuestra vida, sobre todo estos temas traumáticos, esas situaciones que vivimos que marcan nuestra vida y que creemos a veces muy superados, pero que de alguna manera vuelven y se manifiestan y a los que hay que poner atención de una u otra forma. Yo ahí como terapeuta me ubico y me muestro en servicio y es acompañarlos en esa zona de recuperación.
¿Qué implica la zona de recuperación? Implica 4 cosas. Uno es el autoconocimiento, saber quién soy yo, qué es lo que yo estoy sintiendo, qué es lo que, de qué está lleno todo esto que yo compongo, ¿no? Mis pensamientos, mis emociones, mis acciones. Conocer eso es fundamental. ¿Por qué actúo como actúo? Porque no actúo de otra forma, ¿sí? Ese autoconocimiento es indispensable. Segundo, empezar a tener esta conciencia de autocuidado, ¿sí? De decir, ok, yo también merezco cuidarme y por ende voy a darme este regalo de dejarme también acompañar por otros, que puede ser tu terapeuta, que pueden ser tus familiares, que pueden ser también tus amigos y darte un espacio de pausa en la vida, en lo posible. Sé que pues a veces la vida no nos permite hacer ciertas pausas, pero es que la vida nos obliga, cuando ya hay una enfermedad, nos obliga literalmente a hacer esa pausa. Así no quieras, así el mundo se te desmorone, porque es así, se desmorona, se viene abajo, ¿sí? Pero ese venirse abajo, para mí, lo veo en este momento en mi vida ya como una bendición, porque se requiere de eso para poder volver a, a salir de una manera mucho más, poder decirlo, enérgica, enfocada, ¿sí? Entonces, ese dejarse despelucar por la vida, cuando hay este tipo de turbulencias, es fundamental, simplemente dejarlo ser, ¿sí? Y por ende está también la actitud de autocompasión en esta zona de recuperación, es muy importante hacer este proceso de me amo, ¿sí? Esto que está pasando conmigo es una parte de mí que también debo abrazar, ese miedo, esa ansiedad, esa depresión, eso que no me gusta de mí, esa misma enfermedad y esos síntomas, es algo que se está mostrando para que yo pueda abrazar eso. Y abrazar significa que yo lo reconozco, lo veo y lo integro y digo, sí, esto hace parte, ¿sí? Ujú. Y ahí está el tema de la aceptación de la que tanto he hablado, porque es aceptar que está pasando y que yo lo estoy reconociendo, lo estoy viendo y hace parte de mí. Es que no solo es de pronto ese ideal de estar siempre bien o estar siempre feliz o en ese estado de paz. Hay muchas cosas que pueden perturbarte y ahí salen momentos o, digamos, personajes que nosotros habitamos distintos personajes, ¿no? En nosotros mismos y saberlo reconocer y decir, ok, esto es parte también de mí y lo veo, lo reconozco y decido qué hacer con ello, ¿sí? Entonces, esta zona de recuperación es fundamental y esta es la zona en la que yo, digamos, ofrezco mi servicio de acompañamiento. Estar acompañado, es fundamental estar acompañado en ese momento. A mí me acompañaron en ese momento otras personas, otras manos, amigas y profesionales que pudieron acompañarme para que yo me diera cuenta de qué tenía en mí misma y me permitiera salir a la siguiente zona, ¿sí? Y esa siguiente zona, precisamente, viene después de que tú logras generar una neutralidad de alguna manera, Ujú. ¿sí? No es que tengas que estar ni súper feliz ni súper triste. Simplemente reconocer que puedo generar esa zona cero, que no es fácil, porque claro, estás en tu día a día con tantas cosas que suceden en tu vida, pero la neutralidad, que ya es en Hertz son los 250 Hertz, es una zona precisamente donde nos sentimos satisfechos con lo que hemos hecho y con lo que estamos haciendo y que vamos por buen camino y que obviamente sabemos que el camino no termina, que el camino sigue y que es un camino que yo estoy dispuesta a recorrer. Si estamos dispuestas a recorrerlo, podemos llegar a la siguiente zona, que es esa zona de ese bienestar y de ese rendimiento. Pero ¿cómo Sí. llegué a esa zona? Construyendo yo el camino, construyendo, poniendo cada ladrillito, cada piedrita en su lugar, ¿sí? Poniendo agüita a las maticas que había que poner maticas para que crezcan bonito, haciendo mi camino bonito, ¿sí? Pero no es un camino que ya esté hecho, es algo en lo que yo precisamente me debo hacer cargo para que ese camino yo lo vea como quiero verlo, ¿sí?
Por eso yo siempre hablo de que la sanación es ese proceso creativo, no es una cosa que esté hecha y que alguien me la dé hecha para yo luego recorrerlo. Es algo que yo voy construyendo y por eso la importancia de que alguien te acompañe en ese recorrido, ¿sí? Bueno, y una vez, entonces, nos atrevemos a ir a esa zona de recuperación, que no es fácil, ¿no? Como cuando, igual, ¿no? Cuando nos hacen una cirugía, un procedimiento médico, tienes que pasar por un momento de recuperarte físicamente, rehabilitación, todos estos procesos. Mentalmente funciona igual, ¿sí? Y si en el cuerpo hay un tema físico y un síntoma, pues con más, digamos, eh, eh, se me fue la palabra que iba a decir, pues obviamente con mucha más intención, ¿sí? La importancia y con mucho más importancia la necesidad de eso, de estar en ese proceso, ¿sí? Entonces, mi querida Lucía, ahí entonces sí, cuéntame, ¿cómo llegamos a construir ahora sí esa meta que es llegar a esa zona de rendimiento? ¿Sí? ¿Qué debemos focalizar para llegar ahí? Porque a veces en el camino tenemos momentos en que queremos tirar la toalla, en que decimos no más, me cansé, sobre todo cuando hay dolor físico, hay síntomas crónicos, es muy difícil mantenerse ahí, ¿sí? Pero ¿cómo mantengo el foco? ¿Dónde debo poner mi atención yo en todo esto? ¿Sí? Cuéntame ahí de un poquito de tu experiencia, cuál era ese foco tuyo que te mantuvo ahí y que dijiste, no, voy ahí porque voy ahí. Gracias, Julie. Creo que antes de llegar a eso, recuerdo en alguno de los en vivo, y lo tienes que tener en tu Instagram, más que no recuerdo con quién de las invitadas que tuviste, que mencionaba ella que son 4 cosas en las que tenemos que poner atención. La primera es nuestros pensamientos, nuestras emociones, la parte espiritual, fortalecer la parte espiritual. Y decía ella también, que también lo hemos mencionado contigo, esta parte de la cuestión física. La cuestión física, digamos, es por lo primero que yo empecé, a lo mejor que fue la alimentación y empezar a ejercitarme, porque yo no movía ni un solo músculo. Y esa es otra parte que también al principio, por ejemplo, en cuestión de alimentación, pues era eso, ¿no? Como que la dieta súper estricta, que no quería comer nada, bajé de peso mucho, muy rápido, pero tampoco es la intención y tampoco está 100% bien que bajes de peso así tan rápido y que quites alimentos de un día para otro. Justamente también en esta parte de la alimentación tuve un acompañamiento, estuve con una nutrióloga. Después de eso, también parte de lo físico es a lo mejor salir a justamente a que tus sentidos, que es la parte física, tu vista, tus oídos, tus manos estén en contacto, por ejemplo, con la naturaleza, que es una caminata a lo mejor, la importancia de que tus pies toquen la tierra, a lo mejor también el hacer ejercicio. Yo también al principio me ponía como muchas restricciones en cuanto a empezar a ejercitarme porque pues me era más fácil tal vez como, no sé, ir al gimnasio o algo así y pues nada más caminaba. Y después dije, porque es lo que te dicen, ¿no? Es lo que lees en internet, no hagas esto porque te va a afectar más. Entonces, pues era lo único que hacía. Entonces, un día de repente dije, bueno, ya estoy como que cansada nada más de caminar. ¿Qué tal que trato de hacer otro ejercicio? ¿Y qué tal que trato de hacer otro ejercicio? Y me di cuenta que realmente ya no me molestaba. Entonces, muchas veces somos nosotros mismos los que nos vamos limitando porque los demás nos dicen que así, de esa forma, tiene que ser. Como empecé yo haciendo esos cambios físicos. Después viene la cuestión emocional, que es justamente donde empecé a trabajar mi proceso con Julie, y a la parte también de eso de estar en terapia con ella, también empecé a hacer, por ejemplo, meditaciones. Julie tiene algunas meditaciones de las que ella ha hecho en los Instagram Live también, que son buenísimas. También nos ha recomendado bastantes. Así que si tienen cualquier duda de qué meditación es buena, pues pueden escribirme a mí o pueden escribirle a Julie. Eso también me ayudó muchísimo con la parte emocional. Y después viene lo que es la parte espiritual. Es como tener esa fe, esa saber que somos como el parte de un todo y que estamos aquí y que lo que nos está ocurriendo es con un propósito. O sea, que hay algo
que por lo que digamos que nos está pasando esto y qué es lo que tenemos que aprender. Entonces, una vez que me di cuenta como que, ok, esto me está pasando, ¿para qué? ¿Qué es lo que te mencionaba? En lugar de preguntarnos por qué a mí, ok, ya me está pasando, entonces, ¿para qué a mí? ¿Qué es lo que la vida o qué es lo que Dios o en lo que tú sea que creas, qué es lo que me está tratando de enseñar con esto? Entonces, ahí viene y tiene mucho que ver con lo que tú mencionas también de la aceptación y de esa apertura a dejarme como vivir eso, permitirme que me duela, permitir que va a haber días buenos al principio, pocos, muchos más días malos, pero que ahí están los buenos. Y a veces no nada más el día, son pequeños momentos. Lo que a lo mejor al principio pasa, pero aferrarnos a eso. También encontrar y darnos cuenta como qué es eso que nos hace sentir bien o qué es eso que nos eleva. Y pueden ser cosas tan pequeñitas desde, como te digo, para mí mi motivación más grande pues era mi hijo, porque es mi hijo, porque quiero estar con él, quiero disfrutar, quiero estar ahí en sus cumpleaños, quiero comer de su pastel de cumpleaños y no estar como pensando me va a hacer daño o esta comida me va a irritar, no pasa nada. Y bueno, primero fue eso, pero también yo misma, o sea, ¿qué es lo que a mí me hace feliz? Yo me di cuenta que a mí me hace feliz estar entre la gente, a mí me gusta mucho hablar, me gusta mucho platicar, entonces, ok, de lo que yo hablo, ¿qué le puede servir a los demás? Entonces fueron de las pequeñas cosas que empecé a notar que me hacen bien o que por lo menos me hacían al principio olvidarme un poquito de mis síntomas o de todo este malestar que tenía, ¿no? Y pues fue empezar por ahí y poco a poco, a la par de que va viendo estos cambios, también empecé a notar cambios en mi forma de pensar. Y creo que el cambio más importante que he hecho es como tú lo mencionabas, la autocompasión. Yo también creo que sí es autocompasión, pero también es empatía. Empatía como conmigo y con los demás. Empatía como el decir, ok, tal vez hubo esto que hice en el pasado, este error que cometí, pero en lugar de estar en la culpa es abrazarme y decir, tú no sabías que las cosas vaya, no lo hiciste con mala intención, entonces no te culpes, no te quedes ahí. Entonces es el ser empático contigo, pero también ser empático con los demás. Y tal vez a veces ponernos como un poquito, eso me ayudó mucho, ponerme un poquito en el lugar de sentirme atacada, ponerme un poco del lado de la persona por la cual yo me siento atacada. Porque también puede ser que esa persona a lo mejor esté teniendo un mal día y fue coincidencia que pues yo llegara en ese momento en que la persona estaba teniendo un mal día, ¿no? Y creo que es eso, Julie, es eso donde pude llegar o pude sentir que trabajando en esas cuatro cosas, que es lo que hago todos los días, eh, trabajando en esos cuatro aspectos pude llegar a esta zona, como tú lo mencionas, de una zona neutra, que yo lo menciono, o yo lo llamo para mí la zona de bienestar, que es no estar bien y estar feliz todo el tiempo, sino que independientemente de que hay días que estamos por acá abajo en esas días que a lo mejor nos sentimos un poquito cansados o un poquito tristes, pero también estar hay días en los que estamos acá arriba, que nos sentimos súper plenos, tranquilos, felices. Entonces, siento que es eso, ampliar esa zona es lo que te lleva a estar en bienestar. O sea, permitirte tener días que a lo mejor no son 100% buenos, como lo que me pasó la semana pasada, que les comentaba yo que tuve un dolor de cabeza, me tomé ibuprofeno, tenía mucho tiempo que no tomaba ibuprofeno, pero sentí que tenía que tomar ibuprofeno, entonces me lo tomé y pues me llevó a tener una crisis como de 2 o 3 días, pero no pasa nada, o sea, ya lo aprendí y ya sé que a lo mejor me sirvió en el momento porque si me quitó dolor de cabeza, pero que a lo mejor en el futuro pues mejor me tomo un paracetamol, que es lo que yo he visto que en mi caso me ayuda un poquito como a calmar el dolor sin que me irrite o me cause algún síntoma. Al igual que, por ejemplo, me lo causa el estrés. O sea, o la ansiedad a veces porque viene, no sé, algo. Hace poquito tuve el cumpleaños de mi hijo y estaba como en total ansiedad. Tuve los síntomas como 1 o 2 días antes. Pasó la fiesta de mi hijo, todo salió bien y ¡pum! Los síntomas desaparecieron. Entonces, es también el darte cuenta de qué es eso que te los trae otra vez. Muy bien, gracias, mi Lucía. Igual te vi un poco o sea, te escuché Ay, perfecto, sino lo que la siento.
Está un poco medio así lenta, pero te escuché perfecto. Espero que los demás hayan escuchado el mensaje de Lucía, que es tan valioso porque ella precisamente ya pasó por estas zonas de las que hemos hablado. Y llegar a esta zona de rendimiento implica conectarse con otra palabrita de la cual les quiero hablar hoy, y es el tema de la resiliencia, ¿sí? Y me voy aquí a basar en un autor que es un psiquiatra, neurólogo, psicoanalista y etólogo francés, que es Boris Cyrulnik, así se llama, Boris Cyrulnik. Y él nos plantea el tema de la resiliencia, ¿sí? Yo creo que esta palabra se ha escuchado mucho, pero quiero leer algo que él menciona y que de alguna manera los quiero invitar a que lo tomen en sus reflexiones para que conecten con esta capacidad. Cuando llega algo a tu vida, es para que la vida misma te invita a que tú te conectes con esa capacidad, ¿sí? No es una tragedia, no es un castigo, no es algo que solo te pase a ti. Todos tenemos distintos desafíos y uno de esos desafíos, que puede ser un diagnóstico médico, te invita a conectarse con eso. Entonces, mira lo que dice él. Él dice que la resiliencia, lo voy a leer tal cual está acá, es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para fortalecerse y salir fortalecido de ello. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino. Entonces, esto que acabo de decir nos convierte en personas responsables de qué voy a hacer con lo que me está sucediendo. Entonces, aquí hay una diferencia en dos palabras muy importantes. Al principio, cuando yo les hablé de la zona de supervivencia, les hablé de generalmente una de las cosas que hacemos es reaccionar. Hay una diferencia entre reaccionar y responder. Cuando tú reaccionas, lo haces desde el impulso, desde la herida. Buscas cosas de manera desesperada, entras en llanto fácil, entras en esa ansiedad de querer buscar pues como la solución inmediata, como te digo, sin que hagas una observación real de lo que está sucediendo. Cuando estás en ese modo, solo reaccionas y la reacción te lleva a más sufrimiento, ¿sí? Cuando generas una respuesta, la respuesta viene del responder, de la responsabilidad. Entonces tú conectas con tu capacidad de saber qué hacer ante lo que me está sucediendo, tomar una acción consciente frente a lo que me está sucediendo. Y algo que nos cuesta mucho, como les digo, a mí me costó en su momento, es buscar ayuda, saber que era vulnerable. O sea, creo que algo que golpea mucho al ego de una persona es eso. Creer que somos vulnerables obviamente nos hace menos fuertes. Y todas las personas tenemos miedo de ser vulnerables precisamente porque estamos a la deriva. Todo nos puede pasar. Si lo pongo en la metáfora de un barco, el barco se puede hundir en cualquier momento, ¿sí? Entonces, si el barco se hunde y yo me hundo con todo barco, que el barco es la vida, ¿cierto? Mi vida, entonces es terrible imaginarlo porque se puede acabar esa ilusión que yo he construido durante tantos años, ¿sí? Entonces,